Gloria a Dios, que el Señor bendiga a todos mis hermanos. Agradezco a Dios por la vida de todos aquellos hermanos que nos acompañan, ¿sí?, desde diferentes lugares, que se unen para continuar con el estudio de cada uno de los libros que estamos presentando cada domingo para desarrollar los estudios bíblicos. Amén. Bueno, hoy la porción que vamos a estudiar, seguimos en el capítulo 1, vamos a volver sobre lo mismo y adelantarnos un poco más, así que vamos a estar leyendo Daniel capítulo 1, versículos 1 y hasta el 16. La enseñanza trata sobre la determinación de Daniel. Y bueno, justamente esta determinación de Daniel no le permitía negociar ni sus principios ni ir en contra de su conciencia, porque estaba totalmente convencido de quién era su Dios, a tal punto que estaba dispuesto aún a perder su vida, ¿no? Así que imagínense qué determinación es la que tenía este jovencito y sus amigos. Y Dios honró la integridad de estos jóvenes porque no estuvieron dispuestos a ceder ante la presión de las autoridades terrenales, ni los lujos, ni la reputación, ni el miedo los podría doblegar en su determinación a estos jóvenes, porque estaban convencidos de que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta, hermanos, que las convicciones no son convicciones si no estamos dispuestos a pagar el precio, si no estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad o nuestra conveniencia. Así que estos jóvenes estuvieron dispuestos por sus convicciones a pagar el precio aún a costa de su vida. Y es algo que, bueno, tenemos que imitar de estos varones, porque de esta manera nosotros estamos honrando a Dios. Así que la historia de estos 4 adolescentes de entre 13 y 15 años, en la que tuvieron que enfrentarse a un serio dilema, ¿no?, de conciencia, en el momento en que llegaron a Babilonia, tomados cautivos por este imperio. Bueno, la vida de estos jóvenes tiene que servirnos a nosotros como ejemplo si queremos llegar a ser fieles e íntegros delante de Dios. Así que vamos nuevamente a ir sobre el mismo tema. Vamos a leer el capítulo 1, versículos 1 al 16. Dice así: en el año 3 del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos,
Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Bueno, como hemos visto, el rey Nabucodonosor conquistó Jerusalén y se llevó a Babilonia a un grupo de cautivos, entre los cuales estaba Daniel, Ananías, Azarías y Misael. El imperio babilonio se había convertido en poco tiempo en la mayor potencia militar de aquellos días, pero esto trajo como consecuencia que rápidamente el número de conquistados superase al número de conquistadores. Entonces, a Nabucodonosor se le ocurrió un plan verdaderamente inteligente para seguir teniendo su reino bajo control, y esta estrategia se trataba de reclutar a un grupo de jóvenes de las naciones cautivas y entrenarlos de tal manera que ellos pensaran, actuaran, ¿sí?, y sintieran como un babilonio. Por esto es que los tomaban a esta tierna edad, en su adolescencia. Entonces, Nabucodonosor no era ningún improvisado. Nabucodonosor sabía que si moldeaba a estos adolescentes desde temprano, el carácter de estos jóvenes podría cambiar y convertirse en un babilonio, ¿no? Es decir, que pensaran, sintieran y actuaran como un babilonio. Así que de esta manera Nabucodonosor podría llegar a tener siervos leales que le ayudarían eficazmente en su reino. Así que para lograr estos propósitos, en primer lugar, lo que él hacía con estos adolescentes era aislarlos de sus padres, de su creencia religiosa, de su pueblo. En segundo lugar, los adoctrinaba por 3 años, como recién acabamos de leer, y recibían una educación especial totalmente desconectada del Dios de Israel y de su palabra. De esta manera, esto permitiría que estos jóvenes dejaran de actuar como judíos para llevarlos a actuar como un babilonio. Esto era la idea, ¿no? Por eso es que los adoctrina por 3 años, los aísla de su familia, de su pueblo, de su creencia, y también los hizo pasar por un proceso de asimilación, ya que los llevó a vivir al palacio real, ¿sí?, y ordenó que se les diera de comer lo que comía el rey, lo que bebía el rey, de manera que ellos pudieran adoptar la forma de vida de la corte real. ¿Para qué? Bueno, la idea era seducir a estos jóvenes, seducirlos para que ellos, para poder atrapar el corazón de estos jóvenes a través de la buena vida, del exceso de lujos, del exceso de placeres, del exceso de deleites, para que, bueno, pudiesen ver a estos que los tomaron como cautivos,
a este rey que se apoderó de ellos, lo pudieran ver con buenos ojos, ¿sí? Además de todo esto, también los hizo pasar por un proceso de identificación, reidentificación más bien dicho, ya que hasta los nombres de estos jovencitos fueron cambiados para desconectarlos por completo de su pasado religioso y conectarlos más bien con los dioses de Babilonia. Por lo tanto, les ponían nombres de deidades de Babilonia. Bueno, hasta este momento no hubo ninguna queja respecto a todo esto que los estaba haciendo pasar Nabucodonosor con respecto a estos jóvenes, ¿sí? Pero cuando llegó al momento de la comida, ellos dicen que Daniel, primeramente, después lo siguieron sus amigos, Daniel dice en el versículo 8 que propuso en su corazón no contaminarse, ¿sí? Ya que la comida que le estaban ofreciendo era una comida que estaba, antes de llegar a la mesa del rey, era ofrecida a los dioses de Babilonia, por lo cual el comer esa comida los identificaría con esa idolatría, y de ninguna manera estos jóvenes iban a negar a Dios actuando de esa manera. Entonces estos jóvenes determinaron que no se iban a contaminar comiendo la comida del rey, y así marcaron una diferencia en la historia del pueblo de Dios mientras estaban cautivos allí en Babilonia. Ahora, esta resolución, esta determinación que ellos tomaron, la vamos a ver desde varios ángulos, ¿sí? En primer lugar, vamos a ver de dónde viene esta resolución, cuál es la naturaleza de esta resolución que tomaron estos jóvenes. Y dice en el versículo 8 que Daniel propuso en su corazón. Entonces esto no fue algo impuesto desde afuera, hermanos. Nadie le obligó a tomar esta decisión. Dice que él propuso en su corazón que no se contaminaría con la comida del rey. O sea, fijó un propósito en su mente que fue firme, lo enraizó en su corazón, y este no es un tipo de resolución que uno toma cuando, bueno, se va terminando un año, que dice, bueno, este nuevo año que viene yo quiero ser un mejor cristiano, un mejor esposo, una mejor esposa. No es un tipo de resolución o una determinación o algo que decimos cuando, como muchos hacen cuando finaliza el año, que después de pasados unos días nos olvidamos. No, esto verdaderamente fue algo pensado, algo reflexionado, fue una determinación firme, nacida, por supuesto, de esa confianza que estos jóvenes tenían en su Dios. Ellos no iban a desobedecer, no iban a violar ningún mandato de su Dios. Ellos podían transigir en ciertas cosas, ellos podían aprender el idioma, no había ningún problema. Todo lo que ellos aprendieran, la labor que les enseñaran, ellos no tenían ningún problema, la podían aprender, todo lo iban a utilizar para la gloria de Dios, por supuesto. Le cambiaron los nombres, no había ningún problema, que los llamaran como fueran, ellos sabían muy bien quién eran ellos, pero al momento de que les quisieron obligar a comer de la comida del rey, que era ofrecida primeramente a los dioses, y ese acto los identificaba a unirse a esa idolatría, ellos dijeron no, hasta aquí. La ley moral, con respecto a la ley moral no vamos a transigir, no vamos a negociar absolutamente nada, a costa de su propia vida, porque estamos hablando de que la mayor autoridad de todo el mundo conocido hasta ese momento era Nabucodonosor, una persona que no iba a dudar si tenía que matar a estos jovencitos. Era una persona que no le temblaba el pulso para tomar
un tipo de decisión así. Y esta determinación que tuvo Daniel, firme, una determinación que no fue tomada a la ligera o por el emocionalismo que podrían llegar a tener en un momento alguna persona, no, sino que fue una decisión meditada y razonada, en donde sabía que esto les costaría posiblemente la vida, que tendría un alto costo esta determinación que estaban tomando. Fue la misma determinación de Moisés en Éxodo capítulo 5, cuando se presenta delante del faraón y le dice: Dios me ha mandado aquí para decirte que dejes ir a mi pueblo. Y Faraón se molesta frente a este pedido de Moisés y le dice a Moisés: mira, el problema acá es que ustedes son unos vagos y que no quieren trabajar, así que yo voy a agravar aún más la situación de ustedes para que aprendan. Entonces, noten ustedes que esta imposición autoritativa del faraón, que en ese momento era la persona más poderosa de la tierra en aquellos días, noten ustedes que no hizo desistir en absolutamente nada a Moisés, ya que Moisés estaba determinado. Su decisión fue firme, como también la decisión que Daniel propuso en su corazón. Ambos tenían esa misma firmeza, ¿no? La naturaleza de esa resolución, la naturaleza de esa determinación que estos varones de Dios habían propuesto en su corazón era realmente firme, amados hermanos. Era una determinación a costa de sus propias vidas. Y este tipo de determinación sucede cuando prestamos oído a la voz de Dios que plasmó en las Sagradas Escrituras, cuando guardamos sus palabras en nuestro corazón, cuando quedan grabadas, impresas, implantadas firmemente en nuestras almas, fijadas en nuestras memorias. Entonces, cuando verdaderamente nosotros tomamos con seriedad la palabra de Dios, podemos llegar a tener esta misma determinación que tenían estos jóvenes, así como también la tuvo Moisés. ¿Por qué tenían esta determinación? Porque ellos se tomaron en serio la palabra de Dios. Y esa es la manera en la que nosotros podemos tomar resoluciones firmes, amados hermanos, cuando verdaderamente tomamos con seriedad la palabra de Dios. Entonces, esta determinación que tomaron Daniel y sus amigos no fue producto de un arrebato emocional del momento, ¿sí?, sino que fue una decisión tomada con reflexión y con razonamiento, porque ellos estaban guardando la palabra de Dios, porque realmente habían tomado con seriedad la palabra de Dios. Ellos no generalizaron como muchos, ¿no?, que generalizan: bueno, voy a ser un buen esposo, una buena esposa. No, sino que ellos tuvieron una determinación muy específica. Ellos dijeron: no me voy a contaminar con la comida del rey. Porque el diablo no tiene problemas cuando nosotros tomamos resoluciones, siempre y cuando sean generales, ¿no?, como la que acabo de decir. Porque las resoluciones generales casi nunca se toman en serio, ¿no? Cuando uno dice, bueno, de ahora en adelante voy a ser un buen cristiano, pero bueno, ¿cuál es la forma que vas a utilizar específicamente para ser un buen cristiano, ¿no? Realmente cuando uno habla generalizadamente, no lo está tomando seriamente, pero cuando uno dice algo específicamente, bueno, de ahora en adelante voy a ser un buen cristiano, habla con determinación específica, ¿no? Y dice, bueno, de ahora en adelante me voy a levantar a tal hora y voy a orar, de ahora en adelante voy a
predicarle a una persona por día, ¿no? Son cosas específicas en donde realmente nuestra determinación es firme, porque estamos diciendo no solamente que vas a ser un buen cristiano, sino cuál es la manera que vas a utilizar, ¿no? Eso es lo que tenemos que aprender de estos jóvenes. Ellos fueron específicos, ellos dijeron, bueno, yo no voy a negar a Dios y voy a ser firme en esta determinación, y la manera en la que yo voy a mostrar la fidelidad es no participando en esa comida ofrecida a estos dioses falsos de Babilonia. Entonces, esto es lo que tenemos que tomar en cuenta, hermanos, o sea, tomarnos seriamente las cosas de Dios. Eso es ser un buen cristiano, ¿no? La actitud de Daniel no fue exagerada. No estamos hablando de fanatismo. Una persona fanática es una persona que actúa de manera emocional, irracional, pero la decisión, la determinación que tomó Daniel y sus amigos no fue algo emocional, no fue un impulso emocional, algo del momento, sino que realmente ellos tomaron la determinación de vivir para Dios y de obedecer a Dios en todas las áreas de su vida. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es el autor de todas las cosas, incluyendo de nuestra propia vida. ¿Quién es el que mantiene nuestro corazón latiendo y nuestra sangre circulando por nuestras venas? Es Dios. ¿Quién es el dueño del aire que respiramos? Es Dios. ¿Quién es aquel que sostiene el universo y este mundo? Es Dios. Entonces, ¿qué tiene de irracional vivir para Él y hacer las cosas que Él manda? Por eso Daniel tomó la resolución que tomó, porque él sabía que su vida le pertenecía a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Daniel? Daniel estaba guardando su palabra, y para poder tomar determinaciones y ser firmes en esas determinaciones que tomamos, debemos ser específicos respecto a lo que vamos a hacer para poder cumplir esto que decimos, y por sobre todas las cosas guardar la palabra de Dios. Si me acompañan por favor al libro de Salmos, capítulo 119, versículos 44 y 45, miren lo que dice: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Bueno, Daniel sabía que no podía ser una persona mediocre, una persona con falta de decisión. Él tenía que decidirse y se decidió por Dios. Algunas personas ven la ley de Dios como una camisa de fuerza que no nos deja mover ni para un lado ni para otro. Pero la ley de Dios no es una camisa de fuerza, hermanos. La ley de Dios nos da libertad. Por eso Daniel era libre para decidir hacer el bien. El bien, aún en medio de tanta corrupción moral y religiosa en Babilonia, Daniel conocía a Dios y guardaba su palabra, ¿no? Por eso dice aquí en el libro de Salmos, y andaré en libertad. Porque nosotros, cuando guardamos la ley de Dios, reconocemos que podemos ser libres para poder hacer el bien, libres para poder amar sin límites, libres para poder ayudar al prójimo, libres, completamente libres. Amén. Y Daniel y sus amigos estaban dispuestos a pagar el precio que fuera por obedecer a Dios. Así que la naturaleza de esa resolución fue firme porque ellos guardaban la palabra de Dios, porque ellos estaban dispuestos a obedecer a Dios cualquiera fuera el costo, porque sabían que su vida le pertenecía a Dios. Bueno, lo segundo que podemos ver respecto a esta resolución tiene que ver con cuál era la razón de esta determinación que ellos habían tomado. Amén. ¿Cuál era
el motivo por el cual estos jóvenes rehusaron comer la comida del rey. Ellos no protestaron cuando los llevaron al palacio del rey, ellos no protestaron cuando los reclutaron para este nuevo programa de entrenamiento, ellos no protestaron cuando les cambiaron los nombres, pero cuando llegaron al punto de la comida, decidieron no transigir. Amén. ¿Y por qué? Porque ellos no iban a participar de estos alimentos, porque si participaban de estos alimentos, hubiese sido una identificación con ellos en la idolatría de Babilonia. Ellos dijeron, no, hasta aquí llegamos. Este es el límite. Porque mucha gente dice, no, yo no niego a Dios. Porque no lo dicen de palabra, pero con sus actos niegan a Dios. Y es lo que iba a pasar con Daniel y sus amigos si ellos participaban de esta comida. Si bien de palabra no estaban diciendo que negaban a Dios, lo estaban haciendo con sus hechos. Por eso, hermanos, tenemos que cuidarnos en todo. Porque nuestro mal testimonio puede afectar también a otros, no solamente a nosotros. Y vamos a ser responsables de la sangre de todas aquellas personas que se aparten de Dios por nuestro modo de actuar. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Daniel y sus amigos quisieron dejar claramente establecido que ellos no tenían nada que ver con los dioses de Babilonia. Ellos dijeron, no nos mezclamos con esto, no vamos a negar a nuestro Dios participando de esto. Ese fue su límite. Entonces, ellos lo que querían también, además de que no querían mezclarse con ese tipo de idolatría o que de alguna manera los identificaran a ellos con ese tipo de idolatría, además de todo esto, ellos querían guardarse de la seducción que esta comida podría significar para ellos en este contexto en el que se encontraba Daniel y sus amigos, ¿no? Y ellos percibieron que detrás de todos estos privilegios, que detrás de todas estas bondades de Nabucodonosor, lo que estaban tratando de hacer con ellos era de seducirlos para que rebajaran sus estándares morales y llegaran a ser hombres mundanos acostumbrados a la buena vida, al placer, al deleite. Tal vez, Nabucodonosor creía que estos jóvenes estaban a la venta, ¿no? Que tenían un precio, que con estos regalos estaban comprando su alma. Y Daniel dijo, y sus amigos dijeron, no, hasta aquí, este es el límite. Conmigo no, yo no voy a ser convertido en un babilonio. Ellos estaban dispuestos a aprender el idioma, como se los dije anteriormente. Ellos estaban dispuestos a aprender una función, una labor dentro del palacio. Ellos no tenían ningún problema respecto a que le cambiaran los nombres, pero el límite era, por supuesto, la ley moral. Ellos no iban a violar ninguno de los mandamientos de su Dios, porque ellos le pertenecían a Dios. Ellos sabían que Dios era el Dios todopoderoso, que el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y el punto es que estos jóvenes adolescentes fijaron un límite, una línea de separación respecto a qué cosas ellos podían transigir y qué cosas de ninguna manera ellos iban a negociar. Amén. Entonces, estos jovencitos, estos adolescentes, actuaron así por convicción propia, ¿no? Por convicción propia, no por obligación, no estaban siendo influenciados de afuera. Una convicción propia. ¿Por qué? Porque ellos guardaban la palabra del Señor, porque ellos sabían quién era Dios y no iban a transigir, no iban a negociar de ninguna manera la ley moral. Entonces Daniel y sus amigos eran personas con determinación y coraje, que lo único que les importaba era obedecer a Dios y cumplir con su ley moral. Ese es el punto aquí, hermanos. Esa era la razón por la cual ellos se habían determinado
de que este era el límite, esta era la línea de separación en donde ellos de ninguna manera iban a cruzar ese límite. ¿Y saben qué, amados hermanos? No hay nadie peor, no hay ninguna persona peor que aquella que es cobarde y que está dispuesto a sacrificar sus convicciones ante cualquier eventualidad. No hay peor persona que aquel cobarde que está dispuesto a sacrificar, ¿sí?, sus convicciones por su comodidad, por no tener problemas. No hay nadie peor que eso. Y si hay algo que le molesta a un cobarde, es alguien valiente. Y bueno, por supuesto que todos no fueron simplemente 4 personas que fueron traídas, 4 jovencitos, 4 adolescentes que fueron traídos de la nobleza de Israel. Fueron muchísimos. Sin embargo, solamente 4 fueron aquellos que se dispusieron a no comprometer su relación con Dios por medio de esta determinación que tomaron, ¿no? Y estos fueron Daniel, Azarías, Ananías y Misael. Por lo tanto, Daniel y sus amigos le hacían ver claramente la cobardía de todos aquellos que también eran del pueblo de Dios. Le hacían notar claramente la cobardía de ellos en silencio y tranquilos. Y esto verdaderamente molesta, porque mismo dentro de la iglesia podemos ver que hay personas que critican a los fieles, ¿no? Hay personas que critican a los fieles. ¿Por qué? Porque les molesta la valentía, la fidelidad en sus convicciones. Y suelen llamarlos siempre, ¿no?, a aquellos que somos fieles, nos llegan a llamar siempre como que somos extremistas, que somos legalistas. Bueno, y cualquier tipo de palabra para tratar de humillarnos por el hecho de no aceptar que ellos no son fieles. Es decir, que la luz de aquellos a quienes tildan de extremistas, de raros, ilumina las miserias de estos infieles. Por eso es que nos atacan y nos dicen, bueno, estos se creen más santos que todos. Y así les estaba pasando a estos jovencitos, ¿no? Los miraban como raros. Pero estos, ¿quién se piensan?, decían. ¿Estos quién se piensa? ¿Qué se creen? ¿Que son más santos que nosotros por comer legumbres? Son unos fanáticos. Así seguramente le decían los demás adolescentes a estos jóvenes. Y ¿saben qué? Seguramente fue muy difícil para ellos, porque todos los días tenían que estar atravesando burlas o bueno, ataques de parte de los demás. Y seguramente era muy difícil porque ellos permanecieron siempre en fidelidad y con determinación respecto a lo que ellos habían determinado en su corazón. Y mientras ellos comían legumbres, ¿sí?, porotos con agua, arvejas con agua, ensalada con agua, los otros seguramente le pasaban el cangrejo por encima, el pescado por encima, pásame esto, pásame el otro, la pata de pavo, ¿no? Y era muy difícil, imagínense, para estos jóvenes. Es que, hermanos queridos, aquellos que son infieles son cobardes. Son cobardes. Por eso la Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos, porque los cobardes no pueden ser fieles, porque los cobardes no están dispuestos a pagar el precio. Por eso la Biblia manifiesta que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Si me acompañan por favor al libro de Apocalipsis, capítulo 21.
versículo 8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fíjense, amados hermanos, noten ustedes que el que encabeza la lista de todos estos pecados por los que van a ser condenados aquellos que le dan las espaldas a Dios, lo que encabeza esta lista son los cobardes. Realmente Dios aborrece la cobardía, a los mediocres. Dios no de ninguna manera acepta la mediocridad. Tenemos que ser personas determinadas, tenemos que ser personas firmes en nuestras decisiones. Y para ello, hermanos, debemos guardar la palabra de Dios, debemos conocer la palabra de Dios y guardarla. Amén. Debemos ser firmes en nuestras convicciones, hermanos. Debemos no actuar por un impulso emocional, sino razonar por medio de la palabra de Dios. Tomar decisiones dejándonos guiar por medio de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el último punto respecto a la determinación que estos jóvenes habían tenido respecto a la fidelidad que ellos le debían a Dios, tiene que ver, el último punto, con la fuente de esta resolución. Esta decisión que Daniel y sus amigos tomaron no surgió de la nada, de manera repentina. Esta decisión, sin duda alguna, hermanos, tiene que ver, esta determinación tiene que ver en gran parte, hermanos, en gran parte, por la gracia de Dios. Estos jóvenes hicieron lo que hicieron por la gracia de Dios que había obrado en ellos, transformando sus vidas, sus corazones, moviéndolos a obrar con esta firmeza, con esta seguridad, porque Daniel no era un superhombre. Daniel era un pecador redimido por su gracia. Y esa misma gracia que capacitó a Daniel y a sus amigos está disponible para nosotros hoy, hermanos. Esa misma gracia. ¿Saben que la gracia de Dios es ese poder divino que nos motiva a seguir adelante? Es ese poder divino que nos fortalece para que nosotros podamos ser determinados, para que nosotros podamos ser firmes y que no estemos en dos pensamientos, hermanos. Es la gracia de Dios. Saben que en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, Pablo dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo: yo no soy un superhombre. No me miren a mí, no me adoren a mí, porque todo lo que he hecho, lo he hecho pura y exclusivamente gracias a la gracia de Dios. Él lo reconocía. Pablo reconocía que sin la gracia de Dios, él no podría mantenerse en pie. Hermanos, Jesús lo dijo: separados de mí nada podréis hacer. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13, si me acompañan por favor, Filipenses 2.13, Filipenses 2.13, allí dice la palabra de Dios: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí estamos viendo la gracia de Dios. Muchas veces nosotros tenemos el deseo, pero sin la gracia de Dios, nosotros no podríamos llegar a alcanzar ese deseo. Hermanos, claramente Dios dice que Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, pero recuerden
que el hombre es agente responsable. Puede decidir hacer el bien o el mal, y en base a eso Dios obra en su bendita voluntad. Ya lo dijimos en el estudio anterior, Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Entonces en nosotros está el deseo. Y Dios en su soberana voluntad lo permite o no. Por lo que fuera de la gracia de Dios, hermanos, somos menos que nada. Por eso necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos de la gracia de Dios. La gracia de Dios es aquello que mueve a Dios a hacerle bien a personas que no lo merecen. Y esa gracia es aquella que nos provee fuerzas, confianza, seguridad. Y eso es lo que necesitamos, hermanos. Eso es lo que necesitamos. Noten ustedes, amados hermanos, que cuando hacemos un favor a alguien que necesita algo, eso es misericordia. Cuando hacemos un favor a alguien que necesita algo, eso es misericordia. Ahora, si esta persona nos ha hecho mal y merece castigo y así y todo, hacemos el bien, eso es gracia. Es aquello que se otorga a los que no tienen méritos, a aquellas personas que no lo merecen. ¿Y saben qué? Ninguno en este mundo, absolutamente ninguno de nosotros merecemos la salvación, pero ¿saben qué? Dios la ofrece a todos. En el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, es por medio de la palabra de Dios que somos salvos. Él nos dejó su palabra plasmada para que por medio de esta palabra nosotros podamos ser iluminados y pueda nacer en nosotros esa fe que nos da salvación. Y esto es algo que Dios le ofreció a todo el mundo. Él hace su llamado a la humanidad, a todos, por medio del Evangelio, por medio de su palabra. Y esto es para todos, no es para un grupo de personas. Pero bueno, el hombre es agente responsable, el hombre puede decidir aceptar este mensaje, someterse a este mensaje o rechazarlo. Y Dios, por medio de su soberana voluntad, es el que está obrando en cada uno de nosotros según ese regalo, ¿no?, que nos dio de que podamos decidir si queremos responder a este llamado de manera positiva o rechazarlo. Saben que Dios, por medio de su gracia, no solo nos rescata del pecado, sino que también nos santifica y nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir piamente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es parte de esta gracia que nos regaló. Y ella es la que nos enseña a renunciar al pecado y a vivir piamente. Por eso es que nosotros, para que podamos crecer en esa gracia, amados hermanos, es necesario que utilicemos dos instrumentos que Dios nos ha dado para que podamos dispensar esa gracia, ¿no?, para que Dios pueda descargarla en nosotros, que es la oración y es la lectura bíblica. Daniel era una persona estudiosa de la palabra y una persona que oraba a Dios continuamente. Él no era un vago, era un hombre de Estado, hermanos. Estuvo participando en el imperio babilónico y en el medo persa. Era un hombre con muchas responsabilidades, pero siempre hacía tiempo para el estudio de las Sagradas Escrituras y para la oración. ¿Quieres que la gracia de Dios sea en crecimiento en tu vida? Tienes que orar y tienes que leer la palabra de Dios. Esa es la manera de que la gracia de Dios sea descargada en nosotros. Y la gracia de Dios es aquella que nos fortalece, es aquella que nos da esa firmeza, es aquella que nos santifica, es aquella que nos enseña a vivir de la manera que Dios demanda. Pero para ello no podemos ser una persona vaga, una persona que no quiere orar, que no quiere leer la Biblia, no crece en la gracia de Dios. La manera de que
pueda ser descargada esa gracia en nosotros, que Dios la ofrece a todos, es esa, orando, hermanos. Y es algo que no es como muchos que dicen, no, es para un grupito nada más. Dios la ofrece a todos, lo que pasa es que está en la decisión de uno aceptar o rechazar esta gracia, ¿no? Si vamos al libro de Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12, Tito 2, 11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, dice a todos los hombres, no a algunos, a todos los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. De eso se trata, hermanos. Por eso Pablo y sus amigos tenían esta convicción, porque eran jóvenes que oraban, eran jóvenes que estudiaban la palabra de Dios, que conocían a Dios y que estaban dispuestos a obedecer a Dios, cueste lo que cueste. ¿Saben por qué muchos cristianos no son firmes en su determinación? Porque ellos pretenden ser fieles por su propia fuerza, se olvidan de Dios. No oran, no leen la Biblia. Ellos dicen, no, sí, yo voy a servirlo a Dios hasta lo último de mi vida. Y a los 2 días están perdidos en el mundo. Porque ellos creen que es con sus fuerzas. Pero el Señor te dice, no es con tus fuerzas. Apartados de mí nada podrán hacer. Búsquenme en oración, lean mi palabra. Esa es la manera de poder descargar la gracia de Dios en nosotros. De esa manera podemos acrecentar la gracia de Dios en nosotros. Y si hay algo que distinguió a Daniel y a sus amigos es que eran hombres de oración, hombres estudiosos de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, esto es algo que tenemos que tener en cuenta para que podamos tomar resoluciones firmes. Sin la ayuda de Dios no lo podemos. Somos débiles, hermanos, pero nuestro Dios es todopoderoso. Por eso es que tenemos que ir a Él, amados hermanos. Por eso es que tenemos que rendirnos a Él. El perezoso desea y nada alcanza, porque no usan los medios que Dios dio para dispensar su gracia. No te quedes con el deseo, entra en comunión con Dios para recibir su gracia. El Señor dijo, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Entonces, hermanos, necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios. Dios ofrece esta gracia a todas aquellas personas que no la merecemos. No desprecies su gracia, porque hoy puedes recibir a Dios como un Padre amoroso, pero mañana, en el juicio final, tendrás que enfrentarte a Dios como juez. ¿Y saben qué? No tendrás escapatoria. ¿Por qué? Porque rechazaste la gracia de Dios. Hermanos, por eso es tan importante, si quieres ser una persona determinada, si quieres ser una persona resuelta, una persona firme, amén, porque el que persevere, fiel. Amén. La fidelidad tiene que ver con no cambiar, ¿no? Firme en nuestras convicciones. Necesitamos de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es dispensada a nosotros, hermanos queridos, por medio de la oración y por medio del estudio de la palabra de Dios. Así que sigamos avanzando en el estudio, sigamos orando los unos por los otros e imitemos, hermanos, la conducta de hombres y mujeres de Dios que por la gracia de Dios perseveraron, hermanos. Por eso, para que podamos crecer en la gracia de Dios, tenemos que asirnos de su gracia, hermanos. Y para poder llenarnos de su gracia, para acrecentar su gracia en nosotros, necesitamos ser hombres y mujeres de oración y estudiosos en la palabra. Que el Señor los bendiga.